Aumenta la tensión en la Franja de Gaza mientras la comunidad internacional pide el cese de la escalada violenta entre palestinos e israelíes. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado los ataques en la Franja de Gaza y ha llamado a 40.000 reservistas para una posible incursión terrestre en territorio palestino. Por su parte, el grupo extremista Hamas sigue lanzando cohetes en territorio israelí. Tambores de guerra suenan en la frontera de la Franja de Gaza e Israel. La reciente escalada de violencia tiene su origen en el secuestro y muerte de 3 jóvenes judíos, hecho que Israel atribuye al brazo armado del movimiento Hamas. Sin embargo, el grupo negó su autoría. A esto se le sumó el secuestro y asesinato de un joven palestino, que se cree podría tratarse de un acto de represalia por la muerte de los 3 israelíes. Esto generó un recrudecimiento de la violencia entre Israel y el grupo extremista palestino Hamas en la frontera. Misiles lanzados por los militares desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí colmaron la paciencia del gobierno de Benjamín Netanyahu. Están disparando contra nuestros niños, madres y civiles. No podemos dar vía libre a la muerte. No podemos tolerar este comportamiento y debemos detenerlos. Por esta razón se dio inicio a la operación Filo Protector, con el objetivo de responder los ataques palestinos desde el aire y tierra. Sin embargo, esta determinación fue duramente criticada por líderes de Hamas y señalaron que están listos para resistir la arremetida israelí. Advertimos a Israel sobre el escalamiento y ataque contra instituciones civiles. Esta es una línea roja que no les vamos a permitir cruzar. Estamos listos para enfrentar la agresión israelí. Esta crisis ha generado la reacción de la comunidad internacional, que piden el fin inmediato de hostilidades y condenan los actos de violencia en contra de Israel. Déjeme comenzar diciendo que condenamos fuertemente los lanzamientos de cohetes hacia Israel y la deliberada puesta de civiles en la mira por organizaciones terroristas en Gaza. Ningún país puede aceptar que los misiles apunten a sus civiles y nosotros apoyamos a Israel en su derecho de defenderse de estos ataques viciosos. Por el momento las horas pasan y la tensión entre israelíes y palestinos no parece detenerse. Establecemos contacto a esta hora con el capitán del ejército israelí, Roni Kaplan. Él es vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel y a quien saludo desde Jerusalén. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, señor Kaplan. Muy buenas noches, Eva, es un placer para mí estar contigo. Bueno, preguntarle cuál es la situación que se está viviendo en este momento, y se lo digo porque tengo abiertos varios medios internacionales. Dicen que ya son por lo menos 400 los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Hay más ya de 50 muertos, todos ellos palestinos, pero también que los cohetes cada vez de mayor alcance están llegando hacia Israel y que podrían llegar a ciudades tan importantes como Tel Aviv. De hecho, han llegado a ciudades como Tel Aviv. Estamos hablando de más de 300 cohetes que han sido lanzados por el Hamas y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza en las últimas 42 horas. Han llegado a lugares tan lejanos como 100 kilómetros, dejando a 3/4 de la población israelí bajo fuego. Si lo pensamos en términos de México, 90 millones de personas bajo fuego. En términos colombianos, 32 millones de personas bajo fuego, y así sucesivamente. Fíjese que nosotros no podemos mantener esta situación. Tenemos que cesar las agresiones del Hamas, que nos arrastró a esta operación que estamos llevando adelante, denominada Margen Protector. Esta es la situación en este momento. Efectivamente, nosotros hemos alcanzado la posición de diversos objetivos en la Franja de Gaza, que se dividen en 5. Depósitos de cohetes, lanzaderos de cohetes, terroristas que tienen sangre en sus manos, túneles que de allí se pueden sacar adelante atentados, y por último, centros de entrenamiento del Hamas y otros grupos terroristas. Señor, existe aquí una diferencia sí. Quería preguntarle, según le estoy escuchando entonces, ustedes dicen que lo que tienen que hacer es parar los ataques de Hamas, o sea que coinciden con lo que ha dicho Netanyahu, no van a parar, pero también por parte de Hamas está diciendo lo mismo, o sea que esto va para largo. Es probable que dé para largo. Lamentablemente el Hamas nos arrastra a esta situación. Veníamos a seguir diciendo que si el Hamas mantenía el silencio, nosotros también responderíamos con silencio, pero es la situación en este momento. Hay una diferencia categórica en los ataques. El Hamas indiscriminadamente ataca a civiles israelíes, mientras Israel alcanza la posición de objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Hablaban de las víctimas. Yo no te sé confirmar las víctimas,
pero te puedo asegurar, Eva, que no la mitad, muchísimo más de la mitad de las víctimas que nombrabas al principio son terroristas, son gente que está involucrada en los cohetes que son lanzados a Israel, son gente que está involucrada en el terrorismo contra Israel. Sí. Y también decías al principio que 40.000 reservistas habían llegado, aún no, estamos hablando de varios miles, nos estamos preparando para cualquier tipo de situación, esperemos que no pase más. Señor Kaplan, dos preguntas breves porque creo que dos de los temas que ha tocado son los más importantes y lo que más están preocupando tanto a israelíes como palestinos y a la comunidad internacional. Una, dicen que están llegando los reservistas, que se están preparando para cualquier eventualidad. ¿Significa esto efectivamente que no se descarta un ataque terrestre por parte de Israel? No se descarta, sería un mal necesario. Y hablando de males necesarios, eso le quería comentar. La prensa internacional lo que está reflejando es que dentro de todas las víctimas mortales por parte de Israel en Palestina, todos son niños y mujeres y civiles. Es decir, que dentro de los civiles muertos hay niños y mujeres. Usted dice que la mitad son terroristas también. Pero ¿cómo hacer para que no haya víctimas inocentes? Y eso siempre pasa con Israel. Cada vez que ataca a Palestina, son muchas las víctimas inocentes que mueren. Digo que son mucho más de la mitad de los que están involucrados, mucho más, no te puedo confirmar en este momento un número. El problema que tenés es que el Hamás trabaja mimetizado en el seno de la población civil. Fíjate, por ejemplo, que atacamos depósitos de cohetes. Estos depósitos de cohetes a veces están adentro de mezquitas, adentro de escuelas, adentro de todo tipo de hospitales. Esta es la situación del Hamás. Usted me puede seguir en mi Facebook o en mi Twitter, yo estoy todo el tiempo poniendo este tipo de videos. Es la situación que nos está poniendo el Hamás y son ellos los que nos llevan a esta operación. Nosotros queremos minimizar el daño a la población civil y hacemos un programa operativo un programa operativo muy profundo para minimizar el daño a la población civil, que no son nuestros enemigos. Fíjate, por ejemplo, que cuando vamos a una casa donde haya un terrorista con sangre en las manos, hacemos un procedimiento que se llama toque en la puerta. Primero llamamos a un oficial de inteligencia, llama en árabe a la casa, habla con el terrorista, con la pareja o con uno de los hijos y le dice: señores, vamos a atacar esta casa porque aquí hay un terrorista con sangre en las manos. Luego tiramos una bomba de estruendo arriba de la casa sin explosivo, con el objetivo que sea una segunda advertencia. Y solo luego es que nosotros atacamos el lugar. ¿Qué haces con gente que al fin y al cabo usa sus propios hijos como escudos humanos? Hay que entenderlo esto desde el punto de vista intrínseco de lo que es el Medio Oriente y quizás un poco verlo desde afuera, con otra cultura, es difícil comprenderlo. Pues agradecemos al capitán del ejército israelí, Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, desde Jerusalén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Por favor, es un placer, estoy a disposición. Hasta luego. Que tengamos buenas noticias. Ojalá que sí. Y para debatir este tema, saludo desde el Centro Internacional de Noticias de NTN24 a Alexander Montero. Él es asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, director además del Centro Colombiano de Estudios Árabes. Muy buenas noches. Hola, Eva, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y a Omar Bula, analista internacional, exdirector y representante de la ONU en Senegal. También está con nosotros aquí en los estudios internacionales. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, está claro que las cosas son así. Unas cosas es verlo desde dentro, ver cómo es la cultura desde el Medio Oriente y cómo se viven esas guerras. Muy fácil es analizar desde fuera, pero sí llama la atención, o por lo menos a uno sí le pone el pelo de gallina escuchar eso. Jamás nos está poniendo en esta posición. Muchos de los targets terroristas están dentro de las mezquitas, están dentro de los hospitales y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y si tiene que haber víctimas civiles, pues tendrán que morir. Muy interesantes las palabras del capitán porque, entre otras cosas, reflejan cuando menos 3 situaciones que son crímenes de guerra. O sea, es irónico que se desarrolle una operación militar a sabiendas que es un crimen de guerra. Eso es algo espantoso. Me llamaba la atención el hecho que el capitán decía, con el descaro del caso, que llaman a las personas que les van a destruir sus casas como si eso fuera, como si llamarte a ti y decirte te voy a destruir tu casa lo vuelve menos ilegal. O sea, es una situación de verdad que atenta contra cualquier situación de civilidad. Ahora, lo realmente importante, a mi modo de ver, es el contexto de la situación. Israel ha buscado permanentemente una serie de pretextos para romper el gobierno de unidad palestino. Y eso se enlaza muy bien con su interés o su falta de compromiso más bien con la negociación. Cuando Hamas y Fatah, cuando Cisjordania y Gaza estaban distantes, estaban en una división, la posición oficial israelí es: yo no negocio porque no hay con quién negociar. Ahora, hay una unión, la posición oficial israelí nuevamente es: no negocio porque ahora están unidos.
vamos a mirar a propiciar una nueva división. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos acompañaron a Israel en este cuestionamiento del gobierno de unidad. Entonces, ¿qué fue necesario para Israel? Buscar un nuevo argumento y propiciar la crisis que estamos viendo actualmente. Precisamente crisis que estábamos escuchando a nuestro portavoz de las fuerzas israelíes decir que esto va para largo y efectivamente que las milicias ya se están preparando y que seguramente pueda haber invasión terrestre. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer para tener un debate racional de un conflicto y que ya lleva más de 4 décadas es ver el lado humano, ¿no es cierto? Las víctimas condenables de lado y lado. Hay víctimas de lado y lado, ¿no es cierto? Lo que puede mostrar ciertos medios son las víctimas de un lado, otros medios mostrarán las del otro lado. Entonces no olvidemos si las víctimas son universales, pueden ser de las FARC, pueden ser en Siria, pueden ser de Boko Haram, en Nigeria, son víctimas. Hay que empezar por eso y dejarlo por fuera. Entonces hay que ver también el contexto global y geopolítico de la región. Estamos en una coyuntura muy especial en esta región, en que Irak está en problemas con el apoyo de Irán. Algunos de los misiles que han caído en Israel se saben que son de un cargamento iraní, ¿no es cierto? O sea que restringir la discusión a Palestina e Israel es sacarla de un contexto mucho más importante y definitorio, ¿no es cierto? En que se define la suerte de los Estados Unidos en el Medio Oriente y la suerte de Irán en el Medio Oriente y la suerte de Israel. Mejor dicho, lo que tú me estás explicando es que esto es una suerte de tablero de ajedrez donde Israel y Palestina son dos piezas que están siendo manejadas por intereses para Oriente Próximo, donde Estados Unidos juega un papel importante. Y lo ha sido durante 40 años, ¿no es cierto? Israel y Palestina es como el embargo cubano para América Latina, es la disculpa para hacer muchas cosas, ¿no es cierto? De lado y lado. La misma cosa con Palestina e Israel. Ahora, Israel es en la región, cojan un mapa, por favor, es el único país, ¿no es cierto?, de toda la región, que es una democracia, ¿sí?, una verdadera democracia, que tiene que defender sus fronteras. ¿Por qué? Porque si hablamos de números y de armas, estamos hablando de 400 cohetes, estamos hablando de 10.000 cohetes en los últimos meses, estamos hablando en cuestión de minutos ayer de 80 cohetes que envían hacia Israel, pero no de manera targeted, no de una manera puntual, lo envían de manera indiscriminada porque no tienen la tecnología. Sun Tzu, que era uno de los grandes teóricos de la guerra, decía que la guerra asimétrica, como es en este caso, porque los palestinos tienen mucho menos medios de guerra, ¿sí?, siempre tiene 2 elementos esenciales, el engaño y la sorpresa, ¿no es cierto? Y aquí está una cuestión del engaño, ¿no es cierto? Tienen que utilizarlo, sí, ¿no? Puede ser legítimo o no, ¿sí? Pero definitivamente tenemos que tener en cuenta que hay un país que se está defendiendo de un grupo que ha amenazado en aniquilarlo y borrarlo del mapa terrestre. Señor Montero, yo sí le quiero dar la palabra porque le veía decirnos, sobre todo cuando hablábamos de tablero de ajedrez, sí, de hilos que se mueven. No a muchas cosas, de hecho. Es bastante simplista y de hecho me atrevería también a decir que un tanto con interés de distraer la atención, decir que se trata de una situación totalmente regional. Israel sistemáticamente ha violado resoluciones de Naciones Unidas. Independiente de lo que ocurra en Irán, independiente de lo que ocurra en Siria, lo que ocurra en Irak, Israel ha violado cuando menos 87 resoluciones de Consejo de Seguridad que son de obligatorio cumplimiento. Aquí no estamos hablando de resoluciones de Asamblea General. Y también estamos hablando de otra situación, a mi modo de ver, bastante grave, y es uno de los grandes errores de análisis del conflicto palestino-israelí, y es poner en igualdad de condiciones varias cosas. En primer lugar, ocupado y ocupante. O sea, la teleaudiencia tiene que tener claro, y seguramente así lo tiene, que no es un conflicto interno, no es un conflicto de territorio en disputa, es un territorio donde un Estado ocupa al otro, y ahí ya no hay una simetría. Tampoco hay una simetría militar. Hablábamos de los misiles o de los cohetes. Los cohetes que lanza Hamas, que son reprochables, y las víctimas de lado y lado son reprochables, pero los cohetes que lanza Hamas de 2004 hasta la actualidad, con cifras del Ministerio del Interior israelí, han causado 3 israelíes muertos. Vamos a mirar nada más cuánto causó plomo fundido, vamos a mirar cuánto causó esto. Entonces no se puede caer en esa trampa de decir es que Israel se está autodefendiendo. Brevemente, sigo contigo, preguntarte, aquí estaba apuntando, Israel ha violado ya 87 resoluciones del Consejo Nacional, cuando menos. Consejo de Seguridad. Del Consejo de Seguridad. Preguntarte si hubiera sido al revés, se hubieran tomado medidas internacionales, claro, porque ahí estábamos escuchando al portavoz de la Casa Blanca, obviamente, claramente, claro, apoyando a Israel. Que cualquier Estado del sistema internacional viole cuando menos una resolución del Consejo de Seguridad, a ver qué le pasa. Israel es un Estado que se fundamenta en pasar por alto el derecho internacional. Eso, entre otras cosas, también cuestionaría mucho su carácter democrático, ¿no? Una sociedad de castas, justamente nuestro capitán es un uruguayo. Israel es una sociedad de castas. Vamos a mirar qué tantos derechos democráticos tienen los africanos israelíes, por ejemplo. Señor Bula. A mí me parece que un contexto de 4 décadas, en ese contexto de lo simplista es traer los mismos argumentos que se traen anualmente, cada que hay una intifada.
sabemos de los territorios ocupados, hay un debate ahí que no se ha podido dirimir, de haberse podido dirimir no estaríamos en guerra, obviamente. Entonces hay que hablar del futuro, del presente. El contexto regional es muy importante, no solamente para Medio Oriente, ojalá pudiera hablar aquí de Colombia, también es muy importante para nosotros en América Latina directamente. El mundo es un mundo mucho más pequeño, donde las influencias de los poderes regionales tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no es cierto? Israel está rodeado, ¿sí?, por enemigos que han del lado de Israel nunca han dicho, nosotros queremos aniquilar al pueblo palestino. Del lado de Palestina, ¿sí?, jamás lo ha dicho. Además, Irán lo dijo y lo sostiene todavía, aunque dice que ya la cosa ha cambiado. Quieren aniquilar, borrarlo del mapa y están desarrollando tecnología nuclear. ¿Yo qué hago si yo tengo 40 enemigos alrededor? Estoy solo dentro de la región. Me están tirando cohetes al doquier. Me matan a tres adolescentes y después dicen, ¿por qué nos bombardearon? ¿Y por qué nos bombardearon de manera específica? Los daños colaterales, repito, son aterradores, ¿sí? Tal vez el nivel de fuerza ha sido mucho para uno, eso es otra discusión diferente. Siempre hay daños colaterales en la guerra y los hay de lado y lado. A mí me parece que es muy importante salir de los debates de toda la vida. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, por favor. Violar las resoluciones del Consejo de Seguridad, entonces Rusia ya estaría en donde estaría Irán. Han violado, es decir, hay más resoluciones violadas que cumplidas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mundo multilateral no tiene ninguna influencia sobre este tipo de situaciones. Bueno, antes de volver, si te parece, es que nuestros televidentes también los tenemos ahí trabajando en Twitter para darnos sus opiniones y ahí enseguida vuelvo con vosotros. Ahí, como decía, están vuestras opiniones, la de vosotros los televidentes. A vosotros os hemos preguntado por esos ataques entre los palestinos e israelíes en la Franja de Gaza y aquí están algunas de las respuestas. Javier Palomino dice, el mundo observa callado cómo se destruye un país que lleva sufriendo desde hace tantos años. Rigoberto López dice, ¿cuándo acabará esta guerra inhumana? Los palestinos de Hamás no dudan en atacar civiles usando a niños y mujeres en su guerra. Lara dice, el problema tiene solución y es que la ONU, creadora de este conflicto, imponga a Israel el respeto y la ley internacional.